Congo, 1939. El río fluye como una serpiente infinita entre selvas húmedas y montañas de niebla. En ese corazón salvaje de África, donde el verde parece no terminar nunca, nace Laurent Désiré Kabila. Hijo de un campesino y nieto de una generación que conoció el látigo belga, Kabila crece entre historias de oro robado y vidas rotas. La colonia del Congo belga es una herida abierta, y en el aire ya se siente el olor de la rebelión. Desde joven, Kabila es distinto. Observa, cuestiona, desafía. En la escuela misionera se niega a repetir los rezos que ensalzan al rey Leopoldo. ¿Por qué debemos agradecer al hombre que nos roba?, pregunta una vez. La bofetada que recibe como respuesta no le enseña su misión, sino propósito. En 1960, el Congo logra su independencia. El sueño de Patrice Lumumba, el primer líder elegido democráticamente, despierta la esperanza de millones. Pero la alegría dura poco. Los intereses extranjeros, el caos político y el ejército dividido hunden al país en el caos. Lumumba es asesinado, y el joven Kabila jura vengarlo. En los años que siguen, se une a los movimientos revolucionarios inspirados por Che Guevara y el espíritu socialista. Cree que el Congo debe nacer de nuevo, sin colonos ni traidores. Forma su propio grupo guerrillero, el Partido de la Revolución Popular, PRP. Su base, una aldea perdida en las montañas de Fizi, en el este del país. Allí organiza escuelas, tribunales, milicias y radios clandestinas. Sueña con un Congo libre, justo y educado. Pero los sueños, en África, son peligrosos. El régimen de Mobutu Sese Seko, el leopardo del Zaire, lo persigue sin tregua. Kabila vive entre refugios, cambia de nombre, se oculta entre aldeanos. Sus hombres lo llaman Nze, el viejo, aunque aún es joven. Porque en su mirada ya hay una sombra de quien ha visto demasiado. Cuando mira el horizonte, sabe que su destino no está en sobrevivir, sino en volver para terminar lo que Lumumba empezó. Y ese regreso, años después, hará temblar los cimientos del África Central. Años 60. El Congo, recién liberado del yugo belga, cae en manos de un nuevo amo, Mobutu Sese Seko, el militar que promete orden y entrega dictadura. El sueño de independencia se pudre bajo su uniforme de leopardo. Las calles de Kinshasa se llenan de miedo y propaganda. Y en las selvas del este, un nombre comienza a circular en susurros: Laurent Désiré Kabila. Kabila no busca discursos, busca acción. Forma guerrillas, entrena campesinos, funda su base en Fizi-Baraka, una región tan remota que parece fuera del mapa. Desde allí lanza ataques esporádicos, sabotajes, secuestros políticos. Su rostro apenas se conoce. Sus seguidores lo llaman el fantasma del Este. En 1965, cuando el Che Guevara llega al Congo para apoyar la revolución africana, Kabila lo recibe. Ambos comparten cigarrillos, sueños y frustraciones. Che ve en él a un líder carismático pero disperso. Kabila ve en Che una inspiración que el continente necesita. Durante meses combaten juntos contra el ejército de Mobutu, pero la misión fracasa. Che se marcha decepcionado, diciendo: Kabila no lucha con soldados, sino con esperanzas. Y quizás tenía razón. Porque Kabila no logra avanzar, pero tampoco muere. Durante décadas, se esconde entre montañas, vive como guerrillero, comerciante, contrabandista, incluso cazador. Se mantiene vivo en la sombra, esperando que la historia vuelva a necesitarlo. El Zaire de Mobutu se hunde en la corrupción y la ruina. Mientras el dictador organiza fiestas con diamantes y champán, el pueblo muere de hambre. Los aliados internacionales cierran los ojos, y Kabila, envejecido pero implacable, observa desde la distancia. El tirano caerá por su propio peso, murmura a sus hombres. Solo debemos esperar, y golpear cuando esté débil. Ese momento llegará más pronto de lo que imagina. Porque en 1994, una guerra en el país vecino, Ruanda, encenderá la mecha de su regreso. Y el guerrillero invisible, olvidado por todos, volverá de la selva como un trueno. Pero lo que trae consigo no será solo liberación, sino un nuevo ciclo de fuego. Ruanda arde. El genocidio más brutal del siglo sacude el corazón de África. Millones de refugiados cruzan la frontera hacia el Zaire, arrastrando consigo el miedo, la rabia y los fantasmas de la guerra. Entre ellos, también viajan los nuevos amos del caos, las milicias hutus responsables de la matanza. Mobutu, enfermo y debilitado, los recibe en su territorio como aliados. Fue su último error. Porque del otro lado, los ruandeses vencedores, el Frente Patriótico Ruandés, FPR, buscan destruirlos. Y para hacerlo, necesitan un pretexto: derrocar a Mobutu. En ese vacío de poder aparece un nombre que el mundo había olvidado: Laurent Désiré Kabila. Viejo, barbudo, casi un mito. Pero aún con fuego en los ojos. Los líderes de Ruanda y Uganda lo eligen como rostro político de su próxima ofensiva, la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo Zaire, AFDL. En secreto, lo arman, lo financian y lo empujan al frente.
El guerrillero invisible se convierte de nuevo en comandante. Desde las selvas del este, su ejército avanza como un río de pólvora. Los soldados de Mobutu huyen sin luchar, las ciudades caen una a una. En apenas 8 meses, el régimen más longevo de África comienza a desmoronarse. Kabila aparece en vídeos de guerra, rodeado de jóvenes combatientes. Su voz, lenta y firme, resuena como eco de una profecía. Zaire ha muerto. El Congo renacerá. El pueblo, harto de pobreza y humillación, lo aclama como salvador. En los pueblos liberados, los campesinos gritan su nombre. Las viejas fotos de Mobutu son arrancadas de los muros, quemadas, pisoteadas. En mayo de 1997, las tropas de Kabila entran en Kinshasa. Mobutu, enfermo de cáncer, huye del país en su avión dorado. El dictador del leopardo desaparece en la sombra de la historia. El guerrillero de la selva, el hombre que esperó 3 décadas, entra al palacio presidencial y se sienta en el trono del Zaire. Y con voz grave anuncia: la República del Zaire ha terminado. Hoy renace la República Democrática del Congo. El trueno ha vuelto. Pero tras el estruendo, la tormenta apenas comienza. Mayo de 1997. Kinshasa tiembla. Los últimos soldados de Mobutu abandonan sus puestos. Las estatuas del dictador, con su bastón de oro y su sombrero de leopardo, caen una tras otra bajo el peso del pueblo. Las calles, donde antes reinaba el miedo, ahora se llenan de gritos, tambores y polvo. Después de 32 años, el rey del Zaire ha sido vencido. Desde un camión cubierto de barro, Laurent Désiré Kabila entra en la capital. No llega con desfile ni con trajes militares bordados. Llega con botas gastadas, uniforme verde y la expresión de quien ha visto demasiado. Sus seguidores lo aclaman como Mzee, el viejo sabio. El hombre que derrocó al leopardo. La caída de Mobutu es más que una victoria militar. Es el fin de una era. El símbolo del África postcolonial, corrupta, servil, saqueada, se derrumba. Las potencias que antes lo apoyaban observan en silencio, incapaces de intervenir. Por primera vez en décadas, el Congo siente que el poder vuelve a ser suyo. Kabila sube al balcón del palacio presidencial que Mobutu construyó con dinero robado. Desde allí, ante una multitud eufórica, pronuncia un discurso que será recordado por generaciones. Nos robaron la dignidad, pero no el alma. Hoy el Congo se levanta, y el pueblo vuelve a ser dueño de su destino. Promete justicia, transparencia, igualdad. Promete una nueva revolución. El pueblo cree. El mundo aplaude. Los periodistas lo llaman el nuevo Lumumba. Pero en los pasillos del poder, ya se escuchan murmullos. Sus aliados de Ruanda y Uganda, que financiaron la guerra, exigen recompensas. Los generales quieren control. Los extranjeros quieren contratos mineros. Y Kabila, el rebelde convertido en presidente, comienza a sentir el peso del trono. Por primera vez en su vida, el guerrillero debe gobernar. Y pronto descubrirá que vencer al dictador era fácil. Lo difícil será no convertirse en uno. Kinshasa, junio de 1997. Las multitudes aún cantan su nombre. En los muros recién pintados del Palacio Presidencial puede leerse un nuevo lema: poder al pueblo. El dictador ha caído. El rebelde ha vencido. Y Laurent Désiré Kabila promete una nueva era para el Congo renacido. Pero gobernar un país no es lo mismo que liberarlo. El Zaire, ahora llamado de nuevo República Democrática del Congo, es una nación en ruinas. Las minas están controladas por empresas extranjeras, las carreteras desaparecidas, los hospitales vacíos. El tesoro nacional, saqueado durante décadas, es un eco hueco. Y sobre todo, el ejército está fragmentado entre leales, oportunistas y mercenarios. Kabila intenta reconstruirlo todo desde cero. Convoca asambleas, expulsa consejeros de Mobutu, promete moralizar el gobierno. En sus discursos, insiste en que la independencia no se firma, se trabaja. Pero detrás de las cámaras, sus nuevos aliados, Ruanda y Uganda, comienzan a impacientarse. Ellos pusieron las armas, el dinero, la inteligencia, y ahora quieren el premio. El presidente, que había sido instrumento de su poder, se niega a seguir sus órdenes. Rompe acuerdos, despide oficiales ruandeses, ordena cerrar minas controladas por extranjeros. El Congo es para los congoleños, declara. Y no volverá a ser colonia de nadie. Con esas palabras, se gana el respeto del pueblo, y la enemistad de quienes lo habían llevado al trono. En las calles, la alegría empieza a marchitarse. Los precios suben, el hambre regresa. Los soldados no cobran, los ministros se corrompen. Y Kabila, que soñaba con ser el nuevo Lumumba, empieza a actuar más como Mobutu. Prohíbe partidos políticos, controla los medios, encarcela disidentes. La revolución debe ser guiada por una sola voz, dice. Y esa voz es la suya. El guerrillero del pueblo se vuelve un jefe rodeado de desconfianza. Cada sombra parece un traidor.
Cada aliado, una amenaza. El sueño del nuevo Congo empieza a oxidarse. Y en los pasillos del palacio, los viejos fantasmas del pasado, la ambición, la paranoia, la traición, vuelven a caminar. Apenas un año después de la victoria, la luna de miel entre Laurent Désiré Kabila y sus aliados extranjeros termina. El fuego que unió a los rebeldes ahora los divide. El presidente, cansado de las exigencias de Ruanda y Uganda, los acusa de querer convertir al Congo en su colonia. Los asesores ruandeses son expulsados del país. Los acuerdos mineros, anulados. Los generales extranjeros, humillados. En Kigali y Kampala, las reacciones son inmediatas. Los antiguos socios deciden que su creación ya no les sirve. Y así comienza una nueva guerra, la Segunda Guerra del Congo, la más sangrienta del continente africano desde la Segunda Guerra Mundial. Ruanda y Uganda cruzan la frontera con miles de soldados. Avanzan desde el este con el objetivo de derrocar a Kabila y colocar a alguien más obediente. Pero el viejo guerrillero no huye. Recurre a un reflejo que nunca perdió: volver a la selva. Desde el corazón del país, llama al pueblo a resistir. Defiendan su tierra, grita por la radio. Ni un solo paso atrás. Y el milagro ocurre. Millones de congoleños, cansados de ser peones de potencias extranjeras, responden al llamado. Cuba, Angola, Namibia y Zimbabue envían tropas para apoyar al presidente. El Congo se convierte en un tablero donde 9 países combaten al mismo tiempo. El mundo lo llama la Guerra Mundial Africana. En las selvas y los pueblos, la tragedia se repite: niños soldados, aldeas arrasadas, minas saqueadas. Mientras los poderosos disputan territorios, el pueblo paga el precio. Y en Kinshasa, Kabila, encerrado en su palacio, ve cómo su revolución se transforma en un monstruo. El hombre que soñó con liberar al país ahora gobierna sobre ruinas. Sus ojos cansados reflejan una certeza amarga: ha vencido al dictador, pero no al sistema. Mobutu murió, pero su sombra sigue viva en cada rincón del poder. Kabila comienza a desconfiar de todos: ministros, generales, incluso su guardia personal. En cada pasillo siente que lo observan. La traición no duerme, murmura una noche. Solo espera. Y tenía razón. Porque la bala que lo silenciará ya está cargada. Kinshasa, año 2000. El rugido de la guerra aún se escucha en las fronteras, pero en el palacio presidencial reina otro sonido: el silencio. El viejo guerrillero Laurent Désiré Kabila, convertido en presidente absoluto, se ha encerrado en sí mismo. Sus enemigos externos lo acosan, y sus enemigos internos lo rodean. La desconfianza se ha vuelto su sombra. Kabila ya no duerme tranquilo. Ha cambiado a toda su guardia personal 3 veces en 6 meses. Cada rostro nuevo le parece una posible amenaza. Cada visita, una conspiración. La guerra le ha robado lo que más necesitaba: lealtad. Los generales se enriquecen con el contrabando de diamantes. Los ministros venden secretos al mejor postor. Los aliados extranjeros lo presionan para negociar la paz bajo sus condiciones. Y el pueblo, agotado, empieza a murmurar su nombre con miedo, no con respeto. En los pasillos del poder, el presidente del pueblo ya no sonríe. Sus ojos se han vuelto grises, su voz más dura. Los discursos revolucionarios han sido reemplazados por órdenes de control y purgas. Los periódicos son censurados, los opositores desaparecen. La revolución no puede permitir la debilidad, repite con frialdad. El hombre que derrocó al leopardo ahora camina por su mismo laberinto. Los símbolos de poder de Mobutu, el lujo, los uniformes, los retratos gigantes, vuelven a llenar los salones. Solo ha cambiado el rostro. El ciclo se repite. Pero en el fondo, Kabila sabe que su final se acerca. En una reunión con sus consejeros, su voz tiembla por primera vez. El enemigo ya no viene de fuera, dice, está aquí, sentado entre nosotros. Esa frase se convierte en profecía. Entre sus propios hombres, el resentimiento crece. Los oficiales más cercanos, marginados o humillados, conspiran en silencio. El miedo del presidente se alimenta de la traición, y la traición se alimenta del miedo. En los muros del palacio, aún se leen las palabras pintadas en su llegada al poder: poder al pueblo. Pero ahora están cubiertas de polvo y grietas. El idealismo murió hace tiempo. Y solo queda un hombre cansado, vigilado por sus propios fantasmas. 16 de enero del año 2001. Kinshasa despierta bajo un cielo nublado y pesado, como si el aire mismo presintiera lo que va a ocurrir. En el palacio de mármol, los guardias se mueven con rutina. Todo parece normal. Pero la calma en la capital del Congo es una ilusión que está a punto de romperse. Laurent Désiré Kabila se encuentra en su despacho, rodeado de mapas, papeles y humo de cigarro. Habla con un asesor militar sobre los avances en la Guerra del Este. Su voz es grave, cansada, casi apagada. De repente, la puerta se abre. Un joven soldado, su guardaespaldas personal, entra sin anunciarse. Se llama Rachidi Kasereka, apenas 20 años.
Nadie sospecha nada. Kabila levanta la vista, sorprendido. Antes de poder pronunciar palabra, Rachidi saca su pistola. 2 disparos. El silencio se rompe. Los ayudantes corren, los soldados entran tarde. El presidente cae al suelo, su camisa blanca manchada de rojo. Uno de sus hombres, el coronel Edi Capen, reacciona al instante, saca su arma y mata al atacante. Demasiado tarde. En los pasillos, el caos estalla. Las órdenes se mezclan con los gritos. Los teléfonos suenan sin respuesta. El cuerpo de Kabila es llevado de urgencia al hospital del ejército. Los doctores intentan reanimarlo, pero el corazón del viejo guerrillero ha dejado de latir. El anuncio oficial llega horas después, envuelto en confusión. Al principio, el gobierno niega el asesinato. Hablan de intento de atentado, luego de enfermedad súbita. Pero en las calles de Kinshasa, la verdad corre más rápido que la propaganda. El presidente ha muerto. El país queda paralizado. La televisión estatal muestra su retrato con la bandera ondeando en silencio. Las lágrimas se mezclan con el miedo. Nadie sabe quién mandó matar al hombre que liberó al Congo. ¿Fue Ruanda? ¿Uganda? ¿Sus propios generales? O quizás, simplemente, el destino que él mismo ayudó a crear. Laurent Désiré Kabila, el rebelde que derrocó a Mobutu, muere en el mismo palacio donde juró nunca repetir sus errores. Y afuera, bajo la lluvia, el pueblo llora, pero también comprende una verdad cruel: el ciclo aún no ha terminado. Kinshasa, enero de 2001. El cuerpo de Laurent Désiré Kabila reposa en un ataúd cubierto por la bandera de la República Democrática del Congo. Miles de personas desfilan frente a él, en silencio, algunos llorando, otros con el rostro endurecido. La televisión muestra su retrato, su voz en viejos discursos, su mirada fija en un punto que ya nadie podrá alcanzar. El hombre que derrocó a Mobutu, el rebelde que prometió libertad, yace ahora donde antes descansó el tirano. El país está en shock. El ejército refuerza las calles, los ministros murmuran teorías, y la población teme un nuevo caos. Las fronteras están en guerra, los enemigos celebran en la sombra. Y en el palacio, los mismos pasillos que escucharon su último suspiro se llenan otra vez de intrigas. Pocos días después, un nombre inesperado emerge: Joseph Kabila, su hijo de apenas 29 años. Callado, distante, sin experiencia política, es presentado como el heredero. El hijo del rebelde se convierte en presidente. El ciclo continúa. Pero más allá del poder, la figura de Laurent Désiré Kabila se vuelve leyenda. Para unos, fue el traidor que convirtió la revolución en un espejo de la tiranía. Para otros, el héroe que murió intentando romper las cadenas del neocolonialismo. Un hombre hecho de contradicciones, tan brutal como idealista, tan humano como inevitable. En las calles de Lubumbashi, aún se escuchan sus palabras grabadas en los altavoces. Un país no se vende, se construye. Hoy, décadas después, su sombra sigue presente en el Congo. Las minas que lo financiaron siguen ardiendo en conflictos. Los mismos intereses extranjeros continúan extrayendo oro, coltán y sangre. Y el pueblo, cansado, aún busca el sueño que él prometió. Laurent Désiré Kabila no fue un santo. Tampoco un simple dictador. Fue el reflejo de una África que no logra romper con sus propias cadenas, una tierra donde cada liberador parece condenado a repetir la historia del opresor. Su nombre aún divide. Pero su destino enseña una lección que arde como una cicatriz. En el Congo, la libertad siempre se conquista, y siempre se pierde.